Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Es nuestro canto patriótico, el himno nacional, el símbolo que evoca las luchas gloriosas del pueblo dominicano por su libertad. Con texto de Emilio Prudón y música de José Reyes, el himno a la patria se dio a conocer en 1883 y comenzó a penetrar al alma popular en 1894. Uno de los motivos fundamentales que tuvo José Reyes, aparte naturalmente de las razones patrióticas, pero el himno que le sirvió de inspiración fue el himno de la Argentina. Debo de avanzar que el himno de la Argentina está en la tonalidad de mi bemol mayor, que es la tonalidad en que está el himno dominicano. Además de esto, el mismo maestro José Reyes llegó a declarar que ese fue el himno que le sirvió de inspiración. Sobre el asunto de la tonalidad es algo francamente relevante, porque esta es una tonalidad que puede ser perfectamente aplicable a circunstancias heroicas. La misma sinfonía heroica de Beethoven fue escrita en la tonalidad de mi bemol mayor. Por razones más técnicas que no voy ahora a explicar la psicología de la tonalidad, etc. Pero es importante señalar que esa tonalidad, él la amaba mucho, José Reyes, y él vio, pudo observar y estudiar la partitura del himno nacional de la Argentina, que está en esa tonalidad, y él no negó la influencia que tuvo ese himno, aunque no se puede hablar de ninguna manera de plagio, porque realmente las ideas están desarrolladas desde el punto de vista musical de una manera muy diferente, y nuestro himno es un gran himno dominicano, como se ha llegado a comprobar a través del tiempo y del siglo que tiene de vigencia. Don José Reyes apenas contaba con 8 años cuando se proclamó la República en 1844. 38 años más tarde, llevó al pentagrama el tema épico de su himno, con la ayuda de intelectuales y patriotas de la categoría de José Joaquín Pérez, César Nicolás Penson y Federico Enríquez y Carvajal. Pero el himno de José Reyes y Emilio Prudón no fue el primer canto de la nación. Antes se había escrito el himno de la independencia, con letras de Felimaría del Monte y música del coronel Alfonseca. Era el himno que se tocaba en el campo de batalla. Luego se creó el himno de Capotillo. Pero la inspiración de José Reyes fue la que asimiló el pueblo, cuya armonía semejaba, como ya hemos dicho, al himno argentino. Es necesario escribir un himno para la nación, aunque ya existía un primer himno, que era el himno de la independencia, escrito en el año 1844, con música del coronel Alfonseca y letra del teniente Félix María del Monte. Pero si ese himno comenzó con una unidad y era muy real y efectivamente muy respetado, es innegable que después que surgieron los partidos políticos abandonaron ese himno. Abandonarse el himno de la independencia, que fue el primer himno de la nación, surge entonces primero la música del himno nacional dominicano y luego surge la letra. Es necesario apuntar también que no solo Emilio Prudón escribió para esa música,
el texto, sino que lo escribió Federico Enríquez y Carvajal también. Sin embargo, penetró más el texto y fue más apreciado el texto de Emilio Pudón, que dicho sea de paso, después de escribir el texto del himno nacional, él mismo le hizo correcciones unos años después porque consideraba que tenía algunos defectos literarios. No fue declarado himno oficial hasta el año 1934, cuando Trujillo, mediante la ley número 700, así lo consagró. Ulises Ceró se negó a promulgar la oficialidad del himno en 1883, pues siempre prefirió que le tocaran la marsellesa, el canto francés. Imponer oficialmente el himno de la nación y consagrarlo por vía legislativa fue realmente muy difícil. Y fue muy difícil, por ejemplo, porque Lilis amaba que le tocaran la marsellesa, también quizás por motivaciones políticas, porque Emilio Pudón criticaba bastante el sistema de gobierno de Ulises Ceró. Luego, el presidente Ramón Cáceres no quiso expresamente consagrar por vía legislativa el himno, porque decía que con los homenajes que le habían hecho a José Reyes, de dar el duelo nacional y el tipo de honores que se le habían hecho, ya se entendía que legalmente era el himno dominicano, pero no estaba consagrado en una disposición legislativa. Fue Trujillo quien también hizo reverenciar al himno nacional al aplicar la fórmula de la bofetada durante las retretas del Parque Colón. ¿Cómo fue que Trujillo obligó a reverenciar el himno nacional? Porque cuando el himno era tocado en las retretas del Parque Colón, las personas seguían paseando y no se detenían ni se descubrían los civiles. Entonces de repente comenzó la guardia a dar bofetadas sin decir de qué se trataba, hasta que se llegó en cuenta poco a poco de que el himno debía de ser escuchado en pies, que es como dice la ley número 125, y descubriéndose la cabeza las personas civiles y manteniéndose cubiertos los militares. 100 años después de cantarse por primera vez en público el himno nacional, mueve a reflexión la irreverencia con que nos comportamos frente al símbolo que salta la gallardía del pueblo. Recordemos, ahora que celebramos los 150 años de la fundación de la República, que aún está vigente el artículo 8 de la Ley 360 de 1943, que castiga todos los actos irrespetuosos e irreverentes hacia el himno, el escudo y la bandera. Respetemos nuestros símbolos y habremos de repetir por siempre: ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo de mil.